Hola chicos, bueno pues en este video les voy a enseñar dos maneras de ordenar los datos en la misma aplicación que ya habíamos visto en el video anterior, que es la de ejercicio lista CSV, ¿no? Espero que ya la hayan probado, que ya la hayan corrido y que haya funcionado. Ya vimos que cuando ejecutamos la aplicación y pulsamos sobre el botón que dice listar datos, lo que hace la aplicación es buscar el archivo, traer los datos, ponerlos en una lista y luego esa lista ponerlas en una matriz y esa matriz utilizarla para llenar esta tabla, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a hacer, fíjense, es, bueno, primero voy a ejecutar la aplicación para marcar una cosa que quiero que noten, ¿no? Cuando yo le doy listar datos, se muestran todos los datos, pero pues dense cuenta que los datos no tienen ningún orden, ¿no? No están ordenados por estado, ¿no? Está Distrito Federal, Jalisco, México, Guanajuato, otra vez Distrito Federal, ¿no? México, otra vez Distrito Federal. No tienen orden los datos. Tampoco están ordenados por sexo, ni por edad, ni por fecha, ¿no? Entonces, a veces es importante, es útil tenerlos ordenados. Entonces, en este video les voy a explicar cómo hacer el ordenamiento de estos datos utilizando dos criterios, por fecha y por estado, ¿no? Entonces, para eso, pues se le agregó a la interfaz dos botones, un botón que dice ordenar por fecha, otro botón que dice ordenar por estado, y les voy a explicar cómo funcionan, es muy sencillo. El método de ordenar por fecha tiene un evento, perdón, el botón ordenar por fecha tiene un evento, ¿no? Que está aquí, que es el botón 2, que hace esto. Esta línea de aquí justamente es la que se encarga de ordenar los datos que están en la lista de datos, ¿no? Ordenarlos utilizando el método getDate, el de la fecha, ¿no? Acuérdense que nosotros en la clase tenemos un método que se llama getDate, ¿ok? Entonces, utilizamos ese método getDate para decir que nos ordene toda la información que está en la lista de datos por fecha, ¿ok? Y luego, después de eso, lo que hacemos es volver a correr todo el proceso en la cual esa lista de datos, ¿ok? Nos sirve para crear la matriz y esa matriz nos sirve para llenar la tabla, ¿no? Que eso es lo que teníamos en el botón anterior, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, aquí en el botón 1, que es el de llenar datos, hacemos eso, ¿no? Llamamos al método obtener datos, que está aquí en la clase, el método obtener datos, que está aquí en la clase, el método obtener datos lo que hacía era rellenar los datos, ¿no? Ponerlos en una lista y devolvernos una lista. Entonces, para que no aparezca doblemente los datos en la lista, en la tabla, ¿no? Aquí en esta tabla, si nosotros llenamos con el botón llenar datos, llenamos la tabla y luego ordenamos por fecha y volvemos a llenar, la tabla se va a llenar dos veces. Entonces lo que nosotros necesitamos es vaciar el contenido de la tabla y volverlo a llenar, pero con los datos ya ordenados. Entonces para eso lo que estamos haciendo, la modificación que estamos haciendo aquí en el método obtener datos, primero es un datos.clear, ¿no? Acuérdense que en la teoría dice que el método clear lo que hace es eliminar todo el contenido de la lista, ¿no? Entonces tenemos una lista de datos, borramos la lista de datos, la volvemos a llenar, ¿ok? Y luego ya podemos utilizar esa lista para la tabla. Entonces, el método obtener fecha, digo ordenar por fecha, hace esto, ¿no? Toma esa lista de objetos, las ordena por fecha y luego a partir de aquí, todo esto es la parte en donde esa lista se convierte en una matriz y esa matriz se va llenando con los objetos y cuando esté llena con los objetos, entonces se utiliza, ¿no? Esta matriz de arreglo casos se utiliza para rellenar la tabla, ¿ok? Entonces esto lo tenemos que hacer por cada vez que ejecutemos un botón, es decir, el listar datos lo que tiene que hacer es
obtener los datos del archivo, ponerlos en una lista, regresar la lista a la capa de interfaz, con esa lista crear una matriz y con esa matriz rellenar la tabla. El método ordenar por fecha tendría que esa lista ordenarla, crear una matriz y la matriz utilizarla para llenar la tabla. El método ordenar por estado tendría que ordenar la lista por estado, crear con esa lista una matriz y con esa matriz rellenar la tabla. Entonces, vamos a ver cómo se hace eso, ¿no? Ya vimos que para ordenar por fecha, lo que estamos haciendo es esta instrucción y luego a partir de este int i y hasta aquí abajo, toda esta parte del código es para tomar esa lista de datos que ya debería estar ordenada, crear la matriz, rellenar esa matriz con los datos ordenados y luego usar esa matriz para la tabla. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es eh, crear, bueno, el botón 3 es el de ordenar por estado, ¿no? Entonces, aquí es más, voy a borrar esto para que vean que agregarlo desde cero. Ok, debajo del último botón, ¿no? Ya ven que las llaves nos indican dónde inicia y dónde termina. Bueno, esta llave nos indica dónde inicia y esta llave nos indica dónde termina. Debajo de ese botón, lo que voy a hacer es, ahí está, ¿no? Crear un método, un public void llenar tab. ¿Okay? Ese método lo que va a hacer es precisamente tomar la lista de datos, más lo voy a tomar del botón 2, es más, lo voy a tomar del botón 1, ¿no? Los tres botones hacen prácticamente lo mismo con respecto al momento de llenar la tabla, ¿no? Entonces de aquí, todo esto, hasta aquí, lo voy a cortar y lo voy a pegar dentro del método llenar tabla. ¿Está? Bueno, aquí me está marcando un error del C19 porque no está definido, entonces, porque la definición estaba por aquí, está, entonces esto también lo voy a necesitar, nada más que esto lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí, ahí está, ¿no? Entonces, el método llenar tabla lo que va a hacer es agarrar esa lista de datos, ¿no? Crear una matriz con esa lista de datos y rellenar esa matriz con los datos que están en la lista. Y luego utilizar esa matriz para rellenar la tabla. ¿Ok? Entonces, eso va a ser el método llenar tabla. Entonces, como este método llenar tabla ya sabe qué es lo que tiene que hacer y este proceso se repite por cada vez que yo presione alguno de los botones, entonces el botón 3, ¿no? El botón 3 ya no va a necesitar eso lo podemos quitar de aquí. ¿Okay? El botón 2 tampoco lo va a necesitar, lo podemos quitar. ¿Okay? Y el botón 3 no lo tiene, ¿no? Entonces no lo tiene. A ver, voy a cerrar esto. Ahí está. El botón 1 no lo tiene, ¿no? El botón 1 lo único que hace es llamar al método obtener datos para que se carguen los datos desde el archivo y guardarlos en esta lista de datos. Que esta lista de datos está declarada aquí arriba. ¿Ok? Esa lista de datos está declarada aquí arriba. Entonces, en el botón 1 lo que se hace es llamar al método obtener datos. El método obtener datos ya vieron, ¿no?
lo que hace es encontrar el archivo, descargar el archivo en una lista, luego esa lista mandarla para acá y luego con esta lista rellenar la tabla. Pero entonces, como ya en este botón recibo esa lista de datos, luego aquí lo único que voy a hacer es llamar al método llenar. Okay, le voy a dar format para que se ponga en su lugar. Entonces, recibo la lista y lleno la tabla. Okay. Luego, el botón 2 lo que hace es ordenar por fecha y luego llena la tabla. Y el botón 3 lo que hace es, a ver, el botón 3 lo que hace es ordenar por estado y luego llena la tabla. ¿Okay? Entonces, para ordenar por fecha es esta línea. Para ordenar por estado, volvemos a llamar llamamos a un método sort también, pero de la clase collections, ordenar por estado. Le pasamos la lista de datos, ¿no? La lista con la información que queremos ordenar y creamos dos objetos, en este caso dos objetos de la clase COVID-19, ¿no? Creamos dos objetos y comparamos el estado del objeto 1 con el estado del objeto 2, ¿okay? Con esta función compare. Entonces, comparamos los estados y de esa manera ya internamente el método determina cuál es el orden que debe llevar y va generando ese mismo orden o va guardando ese mismo orden en la lista de datos. ¿Okay? De todos modos, este archivo se lo subo al Classroom. ¿Okay? Y luego, ya que estén ordenados, volvemos a llenar la tabla. ¿Vale? Entonces vamos a ver cómo funciona esto. ¿Okay? Voy a guardar, voy a correr el archivo y primero genero la lista de datos. Listar los datos. Ya están todos los datos listados. ¿Ok? Todos los datos listados sin un orden en específico. ¿No? Ya vimos que no tiene orden por estado y tampoco tiene orden por fecha. Por ejemplo, aquí está marzo, abril, ¿no? Marzo, abril, mayo, y luego otra vez abril, y luego otra vez mayo, ¿no? Y luego otra vez abril, ¿vale? Y luego otra vez mayo. Entonces no tiene ningún orden ni por estado ni por fecha. Entonces, si yo le digo, por ejemplo, que ordene por fecha, a ver, algo anda mal por acá. Federal, a ver, ordenar por fecha. No, a ver, ordenar por estado. Ya, perdón. Es que ordenar por fecha, ok. Ordenar por fecha, sí, sí tiene el orden. Lo que pasa es que me estaba fijando en la columna del estado, que distraído. Ok, ordenar por fecha, aquí están los de enero, ¿no? Del 8, el 14, 28, 29 de enero. Luego los de febrero, 27 de febrero, 28 de febrero, 29 de febrero, marzo, todos los de marzo también ordenados por fecha, todos los de marzo ordenados por fecha, ¿ok? Y ahí está. ¿Ok? Hasta el final, el último o los últimos son del 25 de
del 25 de mayo. ¿Ok? Luego, si nosotros quisiéramos ordenar esto por estado, ahí está. Los del final son los del último estado, ¿no? Zacatecas, Yucatán, Tlaxcala, Sonora, y los primeros son Aguascalientes, ¿no? Aguascalientes y luego con B, creo, Baja California, aquí deben de aparecer, California, y así nos vamos, ¿no? Entonces podemos ordenar por estado, podemos ordenar por fecha, podemos ordenar por sexo, por edad, ¿no? Bien, entonces les dejo esto, por favor, para que lo intenten, para que lo prueben. Y en el próximo video les voy a mostrar cómo generar algunas estadísticas de esto. ¿Vale? Muy bien. Gracias, chicos. Nos vemos en el próximo video.